La palabra de Dios es vida eterna, y a través de ella conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Acércate a Dios a través de su palabra aquí en Biblia Time. Bienvenidos a Biblia Time 2025. El día de hoy estaremos empezando la primera temporada. Buenas noticias. En el episodio de hoy, el número 1, hablaremos de la caída del ser humano. Entonces, para ello leeremos Génesis 3. Entonces, vamos a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces, en esta historia vemos cómo la humanidad tomó la primera y terrible decisión de desobedecer a Dios. Y a partir de ahí se han desencadenado consecuencias que vemos hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver 3 puntos principales de esta historia para entender la caída del ser humano. Número 1, el ser humano pecó voluntariamente. Adán y Eva sabían del mandato de Dios, no comer de ese árbol que estaba en medio del huerto. Específicamente de ese. Era el único que tenían prohibido. Todos los demás estaban disponibles para que ellos pudieran comer. Sin embargo, ellos decidieron comer de ese fruto voluntariamente. Ambos lo sabían, Adán y Eva. No había excusa de que no sabían, de que sus brazos se movieron solos y agarraron el fruto. No, ellos tomaron la decisión voluntariamente. Se dejaron llevar por sus sentidos. Dice que Eva vio que el fruto era codiciable, hermoso, apetitoso para alcanzar la sabiduría, y ella decidió tomar de ese fruto. Y Adán escuchó lo que le dijo su mujer Eva, y entonces también tomó la decisión de comerlo. Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, tanto sea en redes sociales, canciones, influencers, familia, amigos. Y entonces a partir de eso, nuestra mente se dispone a hacer y decir cosas que quizás antes no teníamos pensadas, porque somos directamente influidos por lo que vemos y escuchamos. Y ahí también fue el error de Adán y Eva, escucharon la voz equivocada, escucharon a la serpiente, escucharon a Satanás, que primero empezó radicalizando lo que Dios había dicho, ningún árbol, pero luego los hizo dudar de lo que Dios había dicho. No, Dios les ha mentido, no es cierto, no van a morir. Más bien Dios les está escondiendo que ustedes van a conocer el bien y el mal y van a ser como Él. Siempre la mentira tiene algo de verdad, pero la verdad es 100% verdad, no tiene nada de mentira. Sin embargo, Satanás de esa manera les sembró la codicia, la curiosidad, y por lo tanto ellos, haciendo caso a la voz equivocada, ignorando totalmente lo que Dios había dicho, tomaron la decisión. Luego, a partir de esto, como segundo punto, la relación entre Dios y el hombre se vio afectada, se vio rota. Cuando Dios estaba paseándose en el huerto, como siempre lo hacía para venir, conversar con Adán y Eva, convivir, ellos tuvieron miedo, porque estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron culpa, por efecto del pecado. Antes estaban desnudos y no había problema, no había necesidad de ropa, el clima estaba de lo más bien, ellos estaban de lo más tranquilos, pero una vez que comían de este fruto, desobedeciendo a Dios, se produjeron en ellos todas estas sensaciones de vergüenza, miedo, y se escondieron de Dios, se alejaron de Dios, y por eso Dios le pregunta: ¿dónde estás? Y lo peor no solo es eso, sino que en el momento en que Dios los interroga: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras?
Y Adán dice, la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí. Entonces Adán no reconoce su responsabilidad. Culpa a Dios, culpa a la mujer, pero él no acepta lo que hizo. Y cuando luego Dios le pregunta a Eva, Eva dice que la serpiente la engañó y por eso comió. Sin embargo, ella también tenía claro que era lo que Dios había dicho. Entonces, aquí también se vio rota la relación con Dios. En vez de aceptar lo que ellos hicieron, culparon a otros. Y es lo que solemos hacer. Y hay una diferencia muy grande entre remordimiento y arrepentimiento. Arrepentimiento implica cambio. Arrepentimiento literalmente significa, en la palabra en griego, cambio de mente. Entonces, cuando tú cambias tu manera de pensar respecto a algo que hiciste, entonces ya no quieres volver a hacerlo. Cambia tu actitud, tus palabras, tus acciones. El arrepentimiento se ve en el cambio de vida que ocurre en ti cuando, por ejemplo, confiesas y estás arrepentido de un pecado que cometiste. Sin embargo, el remordimiento solo se siente mal por las consecuencias. Sabe que hizo mal. Le duele haber tal vez incomodado a otros, ofendido a otros. Sin embargo, si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría. Si no habría consecuencias, estaría dispuesto a volver a pecar. Eso es lo que pasa con el remordimiento. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Se sentían culpables, avergonzados, pero no arrepentidos. Y aquí también se fraccionó más la comunión entre Dios y el ser humano. Por eso tuvieron que retirarse del Edén. Dios los tuvo que expulsar de ahí. Porque Dios, siendo santo y justo, no podía habitar con ellos. Ahora tenían una naturaleza caída, pecaminosa, que no se podía relacionar, y hasta el día de hoy no se puede relacionar con Dios, porque Dios es 3 veces santo. Y si ellos estaban en contacto con Dios, serían consumidos por la ira de Dios, porque la santidad de Dios consume el pecado, lo juzga, lo sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Eso nos dice Romanos 6:23. Y justo hablando de esta paga, punto número 3, el hombre fue condenado. Se describen en los versículos siguientes la condenación que hubo para la serpiente, para el hombre y para la mujer. Para la serpiente, arrastrarse sobre su pecho. Tal vez antes tenía patas, alas, no lo sabemos, pero fue maldita. Luego para la mujer, Dios les había encargado de tener hijos, llenar la tierra, pero ahora para la mujer eso sería algo con dolor, con sufrimiento. Y en cuanto a su relación matrimonial, también habría dificultades. Ella tendría deseo de bien para su marido, querría estar con su marido, pero su marido se enseñorearía sobre ella, como gobernaría, dominaría. Y pues eso se ve hoy en día en muchos problemas matrimoniales, autoritarismo, machismo, feminismo, un montón de cosas. O el pecado maldijo esta área. Y lo mismo también con el hombre. Adán ya trabajaba antes de pecar. Dios le había encargado labrar y guardar el huerto del Edén. Pero ahora el trabajo sería algo dificultoso, extenuante, agotador. Y Dios le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y al final morirás y volverás al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el pecado trajo como consecuencia condenación y maldición sobre lo que antes iba a ser un deleite para ellos. Ser familia, trabajar y vivir sobre la tierra que Dios les había dado. Entonces, de esta manera, el pecado trajo condenación. Y hasta el día de hoy, vemos enfermedades, guerras, crisis, la muerte inevitable, todo a causa del pecado. Sin embargo, Dios muestra su misericordia en que no los mató, lo cual debió haber hecho. Él había dicho, si comen o siquiera tocan, van a morir. Sin embargo, a pesar de que murieron espiritualmente, Dios no los mató al instante. Les dio una segunda oportunidad. Es más, ellos habían intentado improvisar delantales con hojas, pero Dios los vistió de pieles. Dios sacrificó a unos animales inocentes para poder cubrirlos. Y esto era referencia a lo que pasaría más adelante con Jesús. Porque aquí mismo en el versículo 15 de Génesis 3, Jesús dice que entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente había enemistad. Y en un momento la simiente de la mujer le pisaría la cabeza y la simiente de la mujer le mordería el calcañar, le heriría el calcañar, el tobillo. Hablando de que un descendiente, un ser humano, nacería y le pisaría la cabeza al diablo, al pecado, sin embargo también sería herido. Y ese fue Jesús,
quien en la cruz venció al pecado, venció a Satanás y al resucitar venció a la muerte, sin embargo sufrió. Fue azotado, herido, golpeado, escupido, para salvarnos. Entonces, desde este momento, Dios ya anunció que mandaría un Salvador. Ocurrió el primer pecado y Dios ya tenía un plan de salvación. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado este plan de salvación. Entonces, a pesar de la terrible decisión que tomaron Adán y Eva, basándose en sus sentidos, basándose en escuchar las voces equivocadas, y encima no aceptando la responsabilidad y la culpa de sus pecados, a pesar de eso Dios muestra su misericordia y su amor. De ahí pudieron tener hijos, de ahí conservaron la vida, de ahí todavía podían comunicarse con Dios a través de sacrificios, orando. Y ahora a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser perdonados y ser aceptados como hijos de Dios por el sacrificio de Jesús. Por eso esta temporada se llama Buenas Noticias, porque justamente Dios, a pesar de todo el caos que el ser humano armó, Dios ha preparado un plan de salvación para toda la humanidad. Y esto es a través de Jesús. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Número 1, tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, entendiendo que por su sacrificio podemos ser perdonados, limpiados de nuestra maldad y ser aceptados como hijos de Dios para vivir para Él. Ahora, 2, tenemos que leer la palabra de Dios, porque solo a través de la palabra de Dios podemos conocerla. Si no, seremos engañados por otras voces, como la voz de la serpiente, la voz del mundo, la voz de otras personas, la voz de ideologías y ideas erradas en contra de la Biblia, antibíblicas, que solo nos llevan a alejarnos de Dios. Muchas cosas que vemos, oímos, decisiones que tomamos, relaciones que tenemos, que no nos hacen nada bien. Ahora hay que entender que el fruto prohibido no lo vale. No regales tu relación con Dios por algo que no lo vale. El pecado no lo vale. Desobedecer a Dios no lo vale. Entonces, este ha sido nuestro primer episodio de Biblia Time 2025, temporada 1, Buenas Noticias. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Suscríbete y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de todos los episodios que se vienen este año. Que Dios los bendiga.